Hola, estamos en Informática 1 en la unidad 7 hablando de complejidad computacional. Estamos discutiendo, analizando sobre el problema de buscar datos en listas, por ejemplo, y nos planteamos la pregunta sobre si valía la pena ordenarlos y dijimos que sí vale la pena siempre y cuando vayamos a hacer muchas búsquedas. Como podemos encontrar muchos escenarios en los que eso es posible, eso se da, hacer muchas búsquedas. Entonces hablemos de algoritmos de ordenamiento. Ahora vamos a ver entonces, a presentar aquí dos algoritmos de ordenamiento. Hay muchos, vamos a presentar dos, uno sencillo y uno más complejo, más elaborado. Empecemos hablando entonces del algoritmo de ordenamiento por selección. La función que ustedes ven aquí en la diapositiva, CellSort, implementa entonces ese algoritmo. Rápidamente ustedes pueden ver que se compone de dos ciclos anidados y tenemos aquí una condición que implementa el intercambio de unos datos. Este algoritmo lo que hace es que busca en toda la lista el elemento menor y lo pone en la primera posición. Después repite ese proceso, pero desde la segunda posición, es decir, busca el menor desde el segundo en adelante y lo pone en la segunda posición. Después hace lo mismo desde el tercero y así sucesivamente. En esta tabla tenemos una prueba de escritorio para esta función que ven ustedes en la diapositiva. Asumamos, por ejemplo, que la lista que vamos a ordenar es esta. Ustedes ven acá, con los elementos 5, 2, 10, 1, 9, claramente está desordenada y vamos a ordenarla de manera ascendente. En estas columnas tenemos entonces algunos valores importantes, variables, para hacer el seguimiento del algoritmo, como lo debemos hacer pues en una prueba de escritorio. Entonces, veamos que la primera comparación de los primeros dos elementos que se comparan aquí en este condicional nos llevan a comparar el 2 y el 5, y como el 2 es inferior al 5, pues miren ustedes que se intercambiaron sus posiciones. Vamos ahora a comparar el 2 con el 10, luego con el 1, luego con el 9, y el único que va a intercambiar posición es el 1, que es el único valor inferior a 2. Entonces la comparación con el 10 no me lleva a ningún cambio. La comparación con el 1 sí me lleva a ese cambio. Miren, ya aparece el 1 y el 2 quedó en el lugar donde estaba el 1. Y la comparación con el 9 del 1 y el 9 no representa ningún cambio. Ahora vamos a repetir lo mismo, pero a partir del 5. Vamos a hacer el mismo proceso, pero con esta sublista que empieza en la segunda posición. 5 y el 10 no representan ningún cambio, 5 y el 2 sí representan cambio, traemos el 2 acá, el 2 con el 9 tampoco representa cambio, y volvemos ahora desde acá, el 10 y el 5 los intercambiamos, el 5 con el 9 no los intercambiamos. Ahora arrancamos desde acá y hacemos el último intercambio entre el 9 y el 10 y obtenemos entonces la lista ordenada. Este algoritmo, miren ustedes, vamos a analizar brevemente la complejidad computacional. Aquí tenemos una condición en este while que dice que este valor de substart, que arranca en 0, el ciclo va a repetirse mientras que sea menor que la longitud de L. Y ese valor de substart, ustedes lo ven acá, se incrementa de 1 en 1. Eso quiere decir que tendremos entonces tantas iteraciones como elementos tenga la lista L. Es decir, esa es una relación lineal en la longitud de L. Y este for interno recorre un rango que va desde substart más 1, es decir, desde 1, porque asumimos el peor valor para substart, es decir, el 0, y llegamos hasta la longitud de L, es decir, de nuevo tenemos una dependencia lineal en la longitud de L. Lo que tenemos acá adentro pues no interesa, son algunas instrucciones, pero todas de complejidad constante, y estas dos que acabamos de analizar son las que van a determinar la complejidad.
como los ciclos están anidados, debemos hacer la multiplicación de ambas y eso nos lleva entonces a la complejidad cuadrática en la longitud de L. Este es el algoritmo entonces Selection Sort. Veamos ahora el algoritmo Merge Sort. Este algoritmo fue creado en 1945 por John von Neumann, una de las personas inventoras, creadoras de los primeros computadores y también de los primeros algoritmos para computador. Este algoritmo utiliza una estrategia, digamos, ampliamente usada en muchos campos de los algoritmos, que es la estrategia divide y vencerás, se conoce así, y parte de la observación de que dos listas ordenadas pueden mezclarse en una sola lista utilizando un algoritmo de tiempo lineal. Veamos cómo y luego vemos cómo esa mezcla o esa observación nos sirve para construir el algoritmo de ordenamiento. Supongamos que tenemos entonces acá la lista 1 y la lista 2 con estos elementos que se observan acá, y aquí vamos a tener la lista resultante de la mezcla de ambas listas. Estamos asumiendo pues que estas listas están ordenadas. Entonces lo que tenemos es que vamos a comparar el primer elemento de esta lista con el primer elemento de la segunda lista y vamos a seleccionar el elemento menor, en este caso es el 1, y lo vamos a poner en la lista final y lo vamos a extraer de esta lista y ya vamos a quedar con esta nueva lista. Y hacemos lo mismo, el 5 con el 34, pues aparece el 5, el 22 con el 34, seleccionamos el 22, 31 y 34 el 31, 35 y así. Entonces obtenemos aquí una sola lista ordenada, resultado de mezclar las dos listas. Miren ustedes que este algoritmo tiene complejidad lineal, lineal en la suma de las longitudes de las dos listas, es decir, tenemos que recorrer, miren la cantidad de iteraciones que hicimos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? Donde teníamos aquí 4 elementos, aquí teníamos 3, es decir, tenemos 7. Realmente esta es la etapa 0, teníamos realmente 7 iteraciones. El algoritmo que implementa esta mezcla, entonces lo podemos ver en esta función. Left y right son las dos listas que vamos a mezclar. Tenemos entonces en ustedes 3 ciclos. En estos ciclos lo que vamos a hacer en este primer ciclo, vamos a hacer el proceso que acabamos de explicar. Ese ciclo tiene la complejidad de la lista de la izquierda más la lista de la derecha, y lo que vamos a hacer en estos últimos 2 ciclos, que también tienen complejidad lineal, es agregar los elementos restantes de cada una de las listas. La complejidad de esto entonces es una complejidad lineal, como ya habíamos dicho. Esta es entonces la implementación en Python de este algoritmo de mezcla. Ahora veamos cómo podemos utilizar esa mezcla para construir un algoritmo de ordenamiento. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. La función merge sort de ordenamiento por mezcla es la que va a implementar eso. Vamos a decir lo siguiente. Este algoritmo va a recibir una lista L. Si esa lista tiene una longitud inferior a 2, es decir, si la lista solo contiene un elemento, entonces vamos a retornar una copia de ese elemento. Es decir, si a mí me piden que ordene una lista de un solo elemento, yo retorno la lista con ese elemento porque por definición ya está ordenada. Pero si no, es decir, si tiene 2 elementos o más, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a encontrar el punto medio de esa lista, ¿cierto? Vamos a dividir su longitud por 2, o sea, a determinar el punto medio, y vamos a partir esa lista en 2. Entonces vamos a coger y la primera mitad de la lista
se la vamos a entregar de nuevo al algoritmo merge sort, es decir, estamos haciendo una invocación recursiva de la función merge sort. Y esa función merge sort me va a devolver una lista ordenada en la variable left. Y la otra mitad de la lista, miren, desde el principio, desde la mitad, perdón, hasta el final, se la vamos también a entregar a otra invocación recursiva de merge sort para que me ordene la otra mitad de la lista y me va a devolver eso en la variable right. Cuando yo tenga esas dos mitades de listas ordenadas, entonces yo voy a invocar la función que acabamos de estudiar de merge y le voy a entregar left y right. Le voy a entregar las dos listas que ya están ordenadas para que me las mezcle en una sola. Y eso que me retorna, esa lista ordenada, es el retorno de la función merge sort. Veamos en este gráfico aquí un ejemplo de cómo funcionaría. Si tenemos esta lista como lista original desordenada y la queremos ordenar, entonces la vamos a partir en dos. Por aquí vamos a obtener dos listas. Ya entonces, si nos vamos por uno de los caminos, digamos por aquí, por el camino izquierdo, entramos de nuevo a la función. Esta lista no es inferior a 2 su longitud, entonces vamos a hacerle lo mismo, la vamos a partir en dos, vamos a coger la parte izquierda y vamos a invocar de nuevo a la función merge sort. Le entregamos entonces una lista de dos elementos, la vamos a partir en dos de nuevo y de nuevo vamos a invocar a merge sort. Cuando merge sort se encuentra con un solo elemento, entonces la va a retornar. Cuando invoquemos merge sort para el elemento de la izquierda, también lo va a retornar y ahí va a empezar a actuar merge. Vamos a hacer el merge de esta lista con esta lista para obtener una lista ordenada. ¿Listo? Lo mismo va a pasar por cada una de las particiones de la lista original y vamos a ir construyendo, miren ustedes, 43.3 la vamos partiendo hasta llegar a estas dos listas, las mezclamos en una lista ordenada, luego estas dos vamos a mezclar en otra ordenada y luego se van a mezclar con esta que venía por todo este proceso para obtener una lista ordenada final. Esta es una pequeña animación que ustedes pueden encontrar en internet de cómo algunos datos dibujados en el plano cartesiano se pueden ordenar con este algoritmo, cómo se visualiza ese proceso de ordenamiento. Observemos entonces la complejidad computacional. Miren ustedes que este es un algoritmo iterativo recursivo. Entonces aquí no tenemos ningún ciclo for o while explícito, pero tenemos unas invocaciones recursivas de la función merge sort y también una invocación no recursiva de la función merge. Entonces, primero observemos cuál es la relación entre la recursividad de las invocaciones de merge sort con respecto a la única variable de entrada, que es L. Miren ustedes que aquí lo que estamos haciendo es, esta recursividad termina cuando la longitud de la lista es 1. Le entregamos una lista de un tamaño que no es 1 normalmente, y lo que hacemos es que vamos a partir siempre de esa lista en 2, en 2, en 2. Son divisiones sucesivas. Eso nos lleva al comportamiento que ya habíamos enseñado, observado como logarítmico. Esas divisiones sucesivas por 2 nos llevan entonces a un comportamiento logarítmico en la longitud de L. Esa es la complejidad del ciclo de merge sort. Y en cada iteración estamos haciendo un llamado a merge y ya sabemos que la complejidad de merge es lineal. Es por esto entonces que la complejidad final de nuestro algoritmo merge sort es entonces lineal en L por logaritmo de
la longitud de L.